¿Y si te dijera que el apoyo a la masacre del 7 de octubre no disminuyó, sino que aumentó? Una encuesta revela que la mayoría de los árabes de la Autoridad Palestina apoya los ataques. Y el aumento no es en Gaza, es aquí mismo, en Judea y Samaria. No son enemigos lejanos, son vecinos que usan las mismas carreteras y viven junto a nosotros. Ahora, más de ellos justifican la masacre de judíos. Esta no es una opinión marginal, es la mayoría y está creciendo. Es hora de enfrentar esta aterradora verdad. Vamos a profundizar en ello. En esta semana de Judicación Shalom, y bienvenidos de nuevo a Judicación aquí en JNS Televisión. Mi nombre es Josh Hastings, corresponsal de JNS News. Estoy en el centro de medios de JNS en Jerusalén, capital eterna de Israel y del pueblo judío. Sí, amigos, el apoyo a la masacre del 7 de octubre está en aumento. Eso, por supuesto, proviene de los territorios controlados por la Autoridad Palestina. Un estudio reciente indica que el apoyo al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 subió del 50% al 53%. Una encuesta reciente de la Compañía del Pueblo para Encuestas e Investigación fue reportada por el Jerusalem Post. Esto ocurre a pesar de una disminución en las expectativas de una victoria de Hamás sobre Israel, ya que 1 de cada 3 habitantes de Gaza anticipa una victoria israelí en medio de un frágil alto al fuego negociado por Estados Unidos. Así que vi estas estadísticas aquí, y lo primero es lo siguiente. En general, los residentes de zonas bajo la Autoridad Palestina apoyan la masacre del 7 de octubre. Las estadísticas que vi mostraban que entre el 70 y 80% de los residentes de la Autoridad Palestina apoyaron la masacre del 7 de octubre, no solo el 53%, así que no estoy exactamente seguro de dónde están sacando esas estadísticas. Pero dicho eso, pongamos eso a un lado por un momento. Si la base era 50% y subió a 53%, sí lo demuestra. Muchos árabes sí apoyan lo ocurrido el 7 de octubre. Debes entender esto. Estos son nuestros vecinos con quienes los judíos viajan diariamente por las carreteras. Esto no es allá lejos en Gaza, en algún lugar, no es eso. Por cierto, en una cerca fronteriza nos ayudó el 7 de octubre, pero incluso con la coexistencia relativa en Judea y Samaria, y digo relativa, así como los árabes pueden usar nuestras carreteras y trabajar en Rami Levi, los judíos pueden entrar al área A. ¿Has visto los letreros rojos que prohíben a los israelíes entrar? Nosotros colocamos esos letreros porque es peligroso. Después de que 2 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel entraron en el año 2000 y no salieron de las áreas controladas por la Autoridad Palestina, fueron asesinados y sus cuerpos fueron arrojados por una ventana. La mayoría de nuestros vecinos apoyan o celebran que los judíos sean masacrados, y ese es el punto. Gracias a Dios, las fuerzas de defensa de Israel pueden entrar a estos lugares día y noche y prevenir la mayoría. La mayoría de los ataques terroristas provienen de estas áreas, pero es importante entender, esta es nuestra realidad. La mayoría apoya la masacre de judíos. Estas son las personas que viven a nuestro lado cada día. Quiero pasar a otro tema. Quiero hablar sobre el terrorismo ambiental en Judea y Samaria. Durante la última semana en Gush Etzion, he tenido que dormir con las ventanas cerradas todas las noches. Y aquí en Israel hay una ola de calor. ¿Ha habido durante la última semana o 2? Es noviembre y estoy usando aire acondicionado en Gush Etzion, que normalmente es bastante frío, pero esa es la realidad. Árabes cercanos en Belén y en las aldeas alrededor han estado haciendo imposible respirar. Ha sido terrible, ha sido inaceptable, están quemando basura, están quemando desechos. ¿Quién sabe qué más están quemando ahí en esas zonas? Y sé que la Knesset está al tanto de esto, como informó el Ministerio de Protección Ambiental en una reunión de emergencia el martes. El Ministerio de Protección Ambiental presentó un plan estratégico nacional para prevenir lo que ellos llaman contaminación transfronteriza y abordar las particularidades ambientales en la zona de Judea y Samaria. Principalmente el fenómeno de la quema de desechos. Esto ha estado ocurriendo durante muchos años. La organización Regabim ha documentado este tipo de quemas durante muchos años. Tal vez ahora sí se haga algo al respecto. Ante la gravedad del aumento de la quema de desechos en Judea y Samaria y su impacto en la salud pública y el ambiente en Israel. Aunque la supervisión y regulación de desechos en Judea y Samaria es responsabilidad de la administración civil. Esa es la rama del Ministerio de Defensa que administra la vida civil en Judea y Samaria.
Aunque ellos están a cargo, el Ministerio de Protección Ambiental elaboró un plan estratégico junto con sus socios para abordar este fenómeno. Así que esto tiene que suceder. Y aquí estamos hablando de terrorismo, no terrorismo con armas, sino terrorismo al quemar y destruir la calidad de vida, haciendo imposible respirar por las noches y en la tarde en toda Judea y Samaria. Imagina tener un hijo asmático y no poder abrir la ventana para que entre aire fresco. Y esta contaminación está entrando en los pulmones de los niños, está afectando nuestra calidad de vida, está afectando... Incluso, como dije personalmente, ni siquiera podía abrir una ventana para conseguir aire fresco. Tenía que prender el aire acondicionado, tenía que usar un ventilador de techo. Pero esto debe parar. La conclusión es que esto debe parar. Esta es una forma diferente de terrorismo. Es deliberado. El objetivo aquí es envenenar los pulmones de los judíos en Judea y Samaria. Eso intentan hacer aquí y lamentablemente ha funcionado. Estas personas que queman ilegalmente deben ser llevadas ante la justicia. Es otra forma de terrorismo y debe ser erradicada. Espero que este Ministerio de Protección Ambiental haga bien su trabajo, que realmente creen un mecanismo para combatir el problema diario o nocturno de los árabes de la Autoridad Palestina que queman ilegalmente y contaminan el medio ambiente para todos. 2 terroristas de Hamás fueron arrestados esta semana por comandos de las Fuerzas de Defensa de Israel. No entiendo cómo es posible, ya que según quienes odian a Israel, Hamás solo está en Gaza y no en Judea y Samaria. Como he dicho, eso es una mentira absoluta. Pero JNS informó que comandos israelíes arrestaron a 2 terroristas de Hamás en la zona de Shem esta semana pasada durante una compleja redada encubierta, según el ejército israelí. La unidad de comando Duvdevan, actuando con inteligencia de la Agencia de Seguridad de Israel, detuvo a sospechosos en el campamento de Balata y a otro en otro vecindario, como parte de un esfuerzo coordinado por la Brigada Regional de Samaria. Por cierto, terroristas árabes atacaron a judíos israelíes en Judea y Samaria 6.343 veces. Eso fue en 2024. Esperando a ver cómo se ven estos números, según las cifras publicadas por nuestros buenos amigos de Rescatistas Sin Fronteras, o Hatzalah, Judea y Samaria, como se les conoce. De nuevo, amigos, esta es nuestra realidad cada día en Judea y Samaria. Y gracias a Dios, nuevamente, por las fuerzas de defensa de Israel que tienen acceso a las áreas A y B. Ellos pueden entrar y lo hacen cada noche para arrestar a los malos y llevarlos ante la justicia. La semana pasada hubo un grupo de legisladores estadounidenses cambiando de tema aquí en Israel que compartieron su apoyo a Judea y Samaria. La organización Amigos Americanos de Judea y Samaria, una entidad sin fines de lucro de Estados Unidos dedicada a difundir el conocimiento sobre la tierra histórica de Israel, concluyó una visita de una semana de legisladores estadounidenses con una conferencia copatrocinada por KNS News en el Hotel Inbal el miércoles. El miércoles pasado fue la conferencia titulada El futuro de Judea y Samaria. Participaron políticos estadounidenses, activistas pro-Israel y líderes israelíes. Todos coincidían en que Judea y Samaria son parte inseparable de Israel y derecho de nacimiento del pueblo judío. Ahora, para ser totalmente transparente, tuve el honor de ser el maestro de ceremonias en ese evento en el Hotel Inbal. Pero es increíble ver delegaciones de representantes. Estamos hablando a nivel estatal de senadores estatales y funcionarios estatales, personalidades de Hollywood y árabes que entienden la realidad. Cambiando de tema una vez más, en una sociedad que no teme a Dios, cualquier cosa es posible. No sé a quién atribuir esa frase. En una sociedad sin temor a Dios, todo es posible. Y tristemente me refiero a la sociedad de la Autoridad Palestina. ¿Acaso digo que todos los árabes son malos? Por supuesto que no, pero la siguiente historia es lo habitual. Como informó JNS, un civil israelí disparó y mató a un hombre palestino en el cruce de Sayid, cerca de Kiryat Arba, en Judea. Durante un enfrentamiento violento e intento de robo de auto durante la noche, el lunes de la semana pasada, según la policía israelí, una investigación inicial determinó que el civil disparó su arma después de temer por su vida
Y eso es absolutamente clave. Cuando temes por tu vida, puedes defenderte, según Gwinnett. Los oficiales fueron llamados al lugar por dos israelíes que informaron que, mientras intentaban retirar un auto descompuesto que habían dejado en el cruce, una grúa árabe estaba ahí y se preparaba para llevarse su auto. En otras palabras, su auto se descompuso. Y de repente llegó una grúa árabe e intentaron robarse el auto, mientras estos israelíes fueron a buscar ayuda para tratar de encontrar una manera de sacar su auto de ahí con una grúa. Al acercarse a los presuntos ladrones de autos, los atacaron. Los árabes que estaban robando el auto intentaron asesinar a los judíos, quienes regresaron para recuperar su auto y sacarlo después de que se les quedó parado ahí en el cruce. La policía dice que cuando la vida de uno de los civiles estuvo en peligro, él disparó al sospechoso, quien fue declarado muerto en el lugar. Así que ahí tienes a criminales violentos, ladrones de autos, que pusieron en peligro la vida de los judíos, y los judíos respondieron porque temían por sus vidas. Está bien, pero recuerda mis palabras, te lo garantizo, la Organización de las Naciones Unidas va a darle la vuelta y va a llamar a esto violencia de colonos. Todavía no he visto ningún informe de los medios sobre esto por parte de los árabes o en los medios principales, pero ya te puedo decir lo que van a decir. El titular dirá judíos o colonos. Más claramente, judíos matan a árabe. Ese es el titular. Si lo informan, puedes buscarlo. Aún no he visto nada sobre esto. Dirán algo como colonos matan a árabe, omitiendo detalles y sin mencionar que estas personas intentaban robar un auto y atacaron a los judíos que lo recuperaban. Seguro puedes buscarlo en Google para informarte sobre esto. Pero apostaría, si fuera un hombre de apuestas, que esto se va a reportar como violencia de colonos y lo van a agregar a su lista de ataques. Y eso me lleva a este último informe que salió, en realidad un informe de la Organización de las Naciones Unidas con más estadísticas falsas. Según la Organización de las Naciones Unidas, los colonos israelíes llevaron a cabo al menos 264 ataques contra palestinos. No uso esa palabra en Cisjordania ni en ningún otro lugar. Durante octubre, marcando el mayor número mensual desde que la Organización de las Naciones Unidas comenzó a registrar estos incidentes en 2006. En otras palabras, este pasado mes de octubre, según la Organización de las Naciones Unidas, fue el peor mes en los últimos tiempos. ¿Qué son 19 años más o menos en cuanto a judíos atacando a árabes? Recordemos lo que hemos dicho antes en el programa. ¿Qué considera la Organización de las Naciones Unidas como violencia de colonos? Cuando las fuerzas de defensa de Israel matan a un terrorista en medio de un ataque, eso se considera violencia de colonos. Cuando los judíos se protegen, como mencioné en la última historia, eso, adivinaste, también es violencia de colonos. Cuando los israelíes suben al monte del templo, el sitio más sagrado del judaísmo, sí, exactamente, eso se considera violencia de colonos. Todas esas cosas forman parte de esta estadística de la Organización de las Naciones Unidas, así que cuando veas 264 ataques, tienes que tomarlo con cautela. Tienes que darte cuenta de que la Organización de las Naciones Unidas está usando estos números inflados, está usando estadísticas en algunos casos en los que las fuerzas de defensa de Israel matan a un terrorista, y eso automáticamente se califica como violencia de colonos. Así que, de nuevo, este informe de esta organización de la Organización de las Naciones Unidas, OSHA, que acaba de salir, dice que ha habido 9,600 de estos ataques desde 2006, eso es en total. Debes tomar eso con cautela y conocer el origen de tus estadísticas. Y no creer cuando los medios principales citan a la Organización de las Naciones Unidas como una fuente confiable en términos de violencia. ¿Ocurren incidentes? Claro, solo el 0,001% de la población los realiza, pero no lo sabrías. Pensarías que es un problema enorme. Te diré algo. Ve y revisa las estadísticas del sur de Chicago. Por ejemplo, el fin de semana pasado, ¿de acuerdo? Y entonces verás un verdadero problema en términos de violencia, pero aquí es una minoría tan pequeña y marginal. Ya hemos hablado de esto varias veces sobre la realidad. Cuando los judíos se defienden y luego los ponen en esta categoría de colonos violentos. Y no vamos a entrar en todo eso ahora mismo, pero mi punto es que tienes que tener cuidado con las estadísticas que salen, tienes que tomarlas con cautela y darte cuenta de lo infladas que están. Y acabo de citar hace unos minutos, fueron más de 6,000 ataques llevados a cabo por árabes contra judíos.
Y esos son ataques legítimos con piedras, cócteles Molotov, bombas incendiarias y tiroteos. Lamentablemente, judíos han muerto. Cuando digo legítimos, hablo de estadísticas, no de los actos. La conclusión es que debes saber de dónde obtienes información. Y finalmente, quiero hablar sobre un artículo de opinión que apareció la semana pasada en Haaretz. Un comentario de Nir Eiskovitz. El titular dice que Marwan Barghouti es un asesino. Israel debería liberarlo de todos modos. Según esto, Nir Eiskovitz. En este análisis, Marwan Barghouti es la única persona lo suficientemente popular como para unificar a las facciones palestinas bajo la autoridad palestina en la Gaza y Cisjordania de posguerra. Sí, es un asesino convicto, pero la alternativa es Hamás. Y aquí está el pensamiento loco de la extrema izquierda. Ellos piensan que Hamás equivale a terroristas malos. La autoridad palestina equivale a... Bueno, no los llaman buenos terroristas, pero sí buenos tipos. Y yo digo que son terroristas con traje. El artículo está tras un muro de pago, no puedo leerlo completo. Pero solo con el titular y ese subtitular lo dice todo. ¿Por qué demonios Israel liberaría a Marwan Barghouti, un asesino condenado? Creo que tiene 5 cargos de asesinato, si no es que más. Sabemos que la autoridad palestina es una organización terrorista, solo que usan trajes. Ellos operan su programa de pagar por matar y apoyan a quienes llevan a cabo ataques terroristas mortales contra judíos y a sus familias. Les pagan según una escala, según la cantidad de judíos asesinados. Ya es bastante difícil saber que Israel liberó a tantos terroristas en el acuerdo de rehenes con terroristas. Está bien, pero liberar al rey del terror, que es Marwan Barghouti, sería visto como una debilidad y solo inspiraría más terrorismo y quizás un terrorismo más organizado, liderado por Barghouti él mismo, junto con sus secuaces. Lamentablemente es Aritz. Así que esto es de esperarse. Sería una decisión terrible para Israel liberar a Marwan Barghouti. Eso es lo último que necesitamos. Como mencioné, ya es bastante malo con todos estos terroristas recién liberados. Sí, estamos muy felices. Los rehenes ya están en casa y entiendo lo que implica. Pero ya hay bastantes terroristas que han sido liberados. No deberíamos liberar al cabecilla de los terroristas, Marwan Barghouti, a pesar de este análisis en Haaretz. Y eso es todo por hoy. Esta fue la adjudicación de esta semana. Mi nombre es Josh Hastings, corresponsal de JNS News. Ve a JNS Televisión para disfrutar del increíble contenido que ofrece JNS. Visita JewishNewsSyndicate.org para las últimas noticias de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Agradezco a quienes están detrás de cámaras: Yuri Sbertsky, gerente de estación, Zach Zickerman y Esther Edin, productores, y Ryan Lishitz. Excelente semana a todos, cuídense y nos vemos en la próxima edición de Judication en JNS Televisión.